Curiositats TV presenta Investigación Paranormal, un programa de debate. Empezamos en 4, 3, 2, 1. Empezamos programa. Bien, amigos, bienvenidos una semana más, un sábado más aquí a Curiositats TV, a este programa de investigación paranormal y también de otros temas de misterio. Hoy vamos a hablar un tema que es muy controvertido porque nadie le gusta hablar del nazismo, ni de Hitler, ni de todo eso, pero gracias indebidamente a ellos, a su ciencia, hemos descubierto muchas cosas y sobre todo ciencia. Hay muchos inventos que desconocemos y que la gente desconoce que realmente nos asustarían. Hablando desde platillos volantes hasta misiles para llegar a la luna. Hablaremos de eso, de los nazis y los inventos que nos van a dejar con la boca abierta. Aviones supersónicos, incluso un helicóptero, que en aquella época no había. Y hablaremos de todo esto aquí, con nuestro amigo, escritor, parapsicólogo del Grupo Criptos, Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, aquí estamos. Un tema que da mucho que hablar, ¿eh? Pues bastante, porque sí, algunos ríos de tintas ya están por ahí, se han escrito. Vamos a poner imágenes. De la marinera. A ver, tenemos, mira, tenemos eso, como has empezado a poner, desde los proyectos de Von Braun, que, aunque la gente no lo sabe, claro, todo el mundo dice cohetes Von Braun. Cohetes Von Braun. Von Braun en realidad era un ingeniero dentro del proyecto, no era el jefe del proyecto de las V1 y V2, ¿vale? Estas, por ejemplo, estas son todas fotografías de la época de las V1 y V2. Esta, por ejemplo, es este avión, además está en Estados Unidos. Sí, sí. Está en Estados Unidos en el Museo del Aire y vuela. No sí, solo claro, vuela. Míralo, ahí no solo vuela, sino que además la máquina Enigma. La máquina Enigma, el helicóptero. El famoso helicóptero de combate. Además era de helicóptero de combate en aquel entonces. Pues resulta que el avión este en concreto, yo he tenido la oportunidad bueno, en persona no, pero lo he visto volar, me han pasado unas imágenes y resulta que, bueno, tú lo miras, se podría hacer una comparativa y es la B2, es el B2 que tiene hoy en día Estados Unidos. Es más que al B2, yo no lo entiendo, pero se parece mucho más a un avión de invisible también que tienen los chinos que han desarrollado hace poco, de sexta generación, y que, bueno, pues es prácticamente, yo diría, calcao. Bueno, esto es la campana Die-Block. El Die-Block, esto por ejemplo, mira, así se puede parar aquí. Este proyecto que hubo... Así lo puedo retornar para atrás, Bueno, Die-Block, bueno, este por ejemplo, esto llegó a volar. Y esto es lo que hay fotos y vídeos, sí. Esto se denominó, se consideró, se le llamaba fortaleza volante, ¿vale? Porque en este aspecto, por ejemplo, ellos, cuando ve uno la cúpula de abajo y la cúpula de arriba, la gente piensa que estos eran los motores. No, en realidad no eran los motores. Estos eran las ametralladoras, o sea, los cañones de rotadores, o sea, eran ametralladoras de aquella época. Tenían tres cañones en la base y uno en la parte superior. Pero es que lo que la gente, por ejemplo, no sabe es que funcionaba en realidad como si fuera una turbina también. Todo lo que es la carcasa exterior, digamos, por la parte interior, pues tenía como una especie de lo que vendría a ser el reactor, la hélice del reactor hoy en día, pues una serie de hélices que tenían, mira... de los drones, son los precursores de los drones. Es lo que te iba a comentar.
Porque acuérdate que hace unos años, antes de salir los drones, salieron un tipo de helicópteros pequeñitos, de juguete, que tenían 2 hélices. Sí, Y esas 2 hélices hacían la función de estabilizar, sí. bajar, izquierda, derecha, ¿vale? Pues en este aspecto, esto hacía lo mismo. Esto tenía 2 tipos de hélice, o sea, de turbina, que en relación al funcionamiento de la posición de las turbinas, de la hélice de las turbinas, ¿vale? Las aspas, los 2 aparatos, al estar funcionando, como ya digo, como el otro, como ese famoso helicóptero pequeñito, pues lo que hacía era subía, bajaba, izquierda, derecha, hacia adelante, hacia atrás. O sea, ese era su funcionamiento, con lo cual se evitaban de tener superficies que fueran sensibles al bombardeo o a las... Ahí lo tienes. Sí, por ejemplo, bueno, esa imagen, por ejemplo, siempre se ha asociado a que también podía ser como una variante de un tipo de cepelín, pero en redondo. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí está bueno, y estos son los planos, o sea, Sí. parte de los planos. Por ejemplo, el de abajo era en versión pequeñita, que es lo que querían haber hecho, y el otro era una fortaleza volante. Y ya digo que en ciertos momentos llegaron a verse funcionando. Lo que pasa que o no se sabe exactamente, o no se recuperó ninguno, o fueron destruidos, o quedaron en o lo tiene Estados Unidos, Estados con muchos de Unidos. los inventos nazis. Bueno, en Recordemos ese aspecto, que cuando llegaron Estados Unidos a la Luna fue gracias a los nazis, porque el director de la NASA venía de las SS. Por claro, ejemplo, este avión, que estamos hablando sí, del año 44, 43, 44, este es el para que la gente 43, se haga una 44, idea. sí. Este avión es muy parecido al que salió hace muy poquito, bueno, a pocos años, en Estados Unidos, aquel negro que era el antirradares. Es Bueno, muy parecido. el antepasado es el F-17, el F-117 y el F-25 que salieron. Sí. Y luego, por ejemplo, ahora la última variante es el B2. Pero si miramos el B2... Teníamos ahora aquí atrás, no nos hemos pasado, sí, la primera máquina de videoconferencias. Y estamos hablando del año 45, ¿eh? El año 45. Este es anterior, Porque aquí 45. todavía no existen ni los móviles, ¿eh? Sí, pero esto era meses antes de acabar la guerra. O sea, Sí. date cuenta de una cosa. La maquinaria, digamos, de tecnología, en algunos aspectos no sabía ni siquiera cómo estaba desarrollándose la guerra. Ellos seguían fabricando y ellos seguían inventando. Sí. ¿Vale? En ese aspecto, por ejemplo, pues claro, la sorpresa fue cuando se recuperaron, digamos, estos aparatos, por sorpresa, no les dio tiempo ni la mayoría ni a destruirlos. El único problema es con el Die Glock, la campana, porque ha habido durante los últimos 50, 60 años, ha habido ciertas imágenes que dan que pensar de que el Die Glock, o sea, esta campana, funcionó y que alguien o algún país lo tiene guardada, lo tuvo guardada. ¿Por qué, siendo tecnología, digamos, tan avanzada, por qué no se utilizó? ¿Por qué no se desarrolló? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no dejaron los planos de funcionamiento y todavía están estudiándola. Claro, a ver, con la campana pasó una cosa. Cerca de Nuremberg, que todavía se puede ver, hay una estructura redonda de hormigón con unas enormes cadenas, y siguen existiendo las cadenas, algunas se las han llevado, pero bueno, te recuerdo. Se cuenta de que precisamente esa estructura se montó para que la campana no se largara, así tal cual. Con lo cual, se sabe que la campana en realidad es un aparato no terminado, simplemente sería el motor de algo que tenía que haber venido después. Y ahora viene la historia. Se cree que la campana en realidad era un motor de pruebas gravítico,
¿vale? Aquí la tenemos. ¿Y por qué gravítico? Porque, aparte de lo de von Braun, cierta empresa alemana también quería incluso desarrollar tecnología para ir a la Luna. Sí, sí. Y entonces ellos estaban buscando un tipo de motor que fuera antigravítico, o sea, gravítico aquí en la Tierra, pero ahí viene lo interesante, que tuviera un trabajo, o sea, como si fuera en realidad un reactor de plasma que pudiera funcionar una vez sale de la atmósfera, a partir de los 200, 300 o 400 kilómetros de altura. Y entonces puede ser que como los grandes imperios, como el imperio egipcio, tuvieran tecnología de otros mundos, viendo esta foto, bueno, a ver, esta foto es un montaje. Es retocada, sabemos que es creado, lo sabemos, sí. Creado más que nada porque conozco bien esta foto y no tiene nada que ver con este personaje. Ya. Estamos hablando además de la época buena del nazismo, o sea que tuvieran algún... Se sabe, mira, y hay fotos de la Gestapo y de las SS de algún accidente ocurrido en Alemania. Y precisamente en un sitio tan conocido como en la Selva Negra, o sea, la zona más oscura, digamos, más boscosa y profunda de Alemania. O sea, yendo, o sea, es prácticamente mitad de Alemania hacia el centro-este, tirando hacia Polonia, Checoslovaquia, o sea, la República Checa y tal. Y se ve que algo ocurrió, un accidente también, muy anterior a Roswell, y que ellos intentaran posiblemente replicar esta tecnología. Pero estamos siempre en lo mismo. Los alemanes, lo bueno que tenían era que desarrollaron pero muchísimos proyectos. O sea, no sé si realmente perdieron la guerra desviando tanto dinero a tantos proyectos. Cuenta que en realidad los proyectos eran tantos que posiblemente pues el 70%, el 80% ni siquiera llegó a término. Simplemente el dinero a expuertas desapareció. Claro, para un país que quiere dominar el mundo o estar en guerra, además con la otra mitad del mundo, pues ese tipo de desgaste económico para un país y para su ejército es brutal. Con lo cual, pues bueno, pues en cierta manera, pues fue bien que se gastaran tanto dinero. La lástima es lo que hablamos, es la incapacidad de poder haber descubierto el funcionamiento de tanta maquinaria. Pero bueno, volviendo a la campana, claro, este sería el motor, pero ¿qué ocurre? El motor funcionaba perfectamente en el sistema gravítico. Por tanto, que ya se explica en algunas fotos hay. Es muy difícil encontrarlas. Antes podía encontrarlas mejor. Hay unas imágenes en las que está, ya digo, encadenado y aquello está a unos 4 o 6 metros de altura, aguantado por las cadenas. Y entonces, esa parte funcionaba perfectamente. Si vemos, por ejemplo, la estructura, ves perfectamente que por el remachado y eso, pues en realidad ahí no va nada, o sea, ahí no puede, o sea, no hay una zona de tripulante. Ahí estamos hablando de un motor. Se ven las pequeñas ventanitas arriba, que no sé a lo mejor si son refrigeradores o alguna cosita. A ver, yo creo que son refrigeradores y en cierta manera porque se explicaba en cierto momento que en cierto momento de funcionamiento, ahí arriba, salían como fulguraciones, digamos, de color azul. De aire. Igual era para dirigirla a un lado a otro, o vete a saber. Posiblemente, o bueno, se sabe que había unas fulguraciones de color azulado. O sea, que algo estaba generando, o no sé si, por ejemplo, a nivel plasma, pero bastante potente. Por ejemplo, tampoco se sabe perfectamente su fuente de alimentación, o sea, con qué se alimentaba. En ese aspecto, por ejemplo, hay quien comenta que posiblemente estemos equivocados cuando habitualmente se dice que la carrera de la bomba atómica, que había países que querían la bomba atómica.
Y claro, Sí. o sea, Alemania o realmente buscaba la bomba atómica o realmente buscaba un sistema de energía suficientemente potente como para evitar el problema que tenían habitualmente, que era el combustible. Claro, si tú tienes una manera de generar energía mucho más barata, o sea, quiero decir, mucho más fácilmente, y que la estás fabricando en casa, pues entonces resulta que posiblemente pues hubieran buscado maneras de construir cierta maquinaria que evitara precisamente la utilización de querosenos, de diésel, combustibles fósiles, que Alemania tenía muchos problemas de suministro. Se sabe perfectamente que más del el problema del Africa Corps, y nos vamos un poquito a la historia, pero el principal problema del desastre de las Africa Corps fue el suministro de combustible. No estamos hablando de que el ejército alemán fuera inferior en ese momento, o que de la noche a mañana perdiera la capacidad de combatir como estaba combatiendo hasta ese momento. No. El problema principal fue que no tuvo suministros de combustible. Y se sabe perfectamente por la cantidad de vehículos que fueron recuperados y reutilizados en distintos gobiernos del norte de África. Les salía gratis. O sea, tú imagínate toda una división blindada abandonada, termina la guerra, se crean los pequeños estados o los grandes estados como Libia y demás, y lo único que tiene que hacer es coger con sus camiones, historias y sus vehículos, ir recuperando vehículos y ponerlos al día. Y eso eran los vehículos blindados que tenían los países del norte de África. O sea, quiero decir que el problema principal de Alemania era el combustible, más que la munición. No, el problema principal era el combustible. Claro, sí, posiblemente sí que realmente buscaban la bomba atómica, que no. Es más, lástima que no tengo aquí. A ver, no sé si tengo por aquí la. Sí, en Alemania. Sí, no la tengo la foto, lástima. Estaba mirando. En Alemania, por ejemplo, tuvieron un proyecto. Que llamaban. Te habías caído, perdona. Sí, no, es que las redes están así. Bueno, pues tenían un proyecto en Alemania de bomba atómica a la que llamaban Trinity. Y es muy interesante porque resulta que Trinity eran dos bombas, una de uranio y otra de plutonio. Y resulta que es que estoy buscándola pero no la encuentro y sé que la tengo. Pero hay una foto en la que con oficiales alemanes en las que están terminadas esas bombas. Esas fotos fue tomada aproximadamente como 4 o 5 días antes de terminar la guerra. Con lo cual Alemania no tenía ya la capacidad ninguna de utilizar el material que tenía. Y entonces, pues, ya digo, en el proyecto Trinity, pues resulta que bueno, pues crean dos artefactos. Lo más llamativo de la foto es que da rabia porque es interesante ver la foto, porque la comparas con la Little Boy y la Big Fat de los Estados Unidos, utilizada 3 meses después prácticamente en Japón, y tú ves las bombas y dices, a ver, vosotros robasteis el material que tenían ya preparado los alemanes y para saber si funcionaba lo probasteis en Japón. Mira esta foto atentamente, Juan Carlos, no sé si la puedes ver. Sí, la Nazi Bell, sí. Vale, si ves algo que te llame la atención. Bueno, no sé, porque están los símbolos. ¿Estás viendo los dibujos de la parte inferior? Sí. Son muy parecidos a los encontrados en Roswell. Sí. Sí, son los... Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, claro. Además, la Nazi Bell, en realidad es la Die Glock, ¿vale? Y esto sería un dibujo, y si te fijas en donde están las toberas, en este, por ejemplo, no tiene las toberas superiores. No, claro. Pero en las toberas inferiores tú ves que en realidad es como un anillo
en el que va hacia adentro, o sea, como unas o toma de, o sea, unas tomas o salidas de. Esta es esta de aquí que voy a poner ahora. Sí, Es esta de aquí. ese es uno de los proyectos de la campana, de Die Glock. Pero este es uno de los proyectos, claro. Estamos hablando de que aquí estaban probando lo que son tipos de motores y demás. Claro. Y es que estamos hablando de la capacidad de poder utilizar algún tipo de motor gravítico que pudiera llevarlos a más allá de la atmósfera. No iban desencaminados, ¿eh? Pero claro, ellos sabían que una vez en ausencia de atmósfera, pues tenían que funcionar de otra manera. Y entonces me pregunto, la pregunta, 1940, los años 40, si el hombre no ha salido de la atmósfera terrestre, ¿cómo es que los alemanes sabían que a partir de X kilómetros de altura no había oxígeno? O sea, el vacío del espacio. Mira, te voy a poner una foto, que la voy a bajar ahora, que va a preguntar o va a responder a tu pregunta. La estoy buscando, te la voy a poner ahora en nada, en unos segundos, sobre el espacio. Sí. Me vas a sacar la del avión cohete. No. Ah. Es esta, si no me he equivocado. Esta de aquí. Fíjate qué foto tan curiosa. Gravedad cero. Ya, pero esta es americana Von Braun probándolo en el avión, en el B-52. Sí. Digo, en el B-29, quiero decir, o en la época alemana. Época alemana. Año 43. Año 43. Ajá. Bueno, lo que pasa es que no reconozco a los otros. No puede ser. No puede ser. Acabo de ver una cosa. Hay uno de los. Es lo que ponía a pie de foto, ¿eh? Tampoco puedo poner la mano. No, pero hay un problema. El que está detrás, justo detrás, tiene un escudo de la NASA. Y de la NASA, del año, el escudo quiero recordar, del Mercury. Vale, sí. ¿Ves el piloto, bueno, el tripulante de atrás, en la solapa, digamos, en su hombro derecho, a nuestra izquierda, tiene ese es el escudo. El problema de todo esto es que, claro, hay tanto mezclado que, claro, lo primero que piensas es decir, oye, pues mira, sí. Pero claro, esto, ya digo, es un montaje, pero no deja de responder en cierta manera la pregunta. Porque aunque ellos sabían el problema, la historia de la ausencia de gravedad, pero claro, lo estaban utilizando con vehículos como las grandes fortalezas. Ellos descubrieron que dejando caer la fortaleza durante X minutos, pues se producía una ausencia de gravedad, ¿vale? Eso es muy interesante. Pero claro, dándole vueltas a todo esto es, ¿por qué generas esto? ¿Por qué quieres generar esto sin saber realmente si el espacio es así? ¿O es que lo sabes? Otra foto, muy curiosa. Sí, esa me gusta. Esa montaje en toda regla, ¿no? Montaje en toda regla. Sí. Bueno, o sea, hay una película también que es buenísima, que es sobre los nazis en la luna. Y es Sky, no sé qué, Iron Sky. Vemos que se ve la pata del Eagle aquí. Pero la quería poner porque es curiosa, ¿eh? Sí, es curiosa. Pero no, sí, vamos a elucubrar sobre eso. Y yo siempre le doy vuelta a la cabeza, ¿no? Porque dices, sí, porque desarrollaron esto para la ausencia de atmósfera. O sea, cuando hacen la campana, el proyecto es una primera parte del motor para salir de la atmósfera y una segunda parte del motor para que pueda funcionar fuera de la atmósfera. Entonces, para ello, no sé, o sea, con globos aerostáticos o con algún sistema,
ellos tenían que haber aprendido a saber lo que había. Por ejemplo, cuando hacen la V1 no, pero cuando hacen la V2, una de las principales preocupaciones de los ingenieros era de que el cohete no subiera por encima de una cierta altura, porque entonces decía que podía rebotar y entonces perderse en el espacio. ¿Y cómo lo sabes? Si teóricamente ni siquiera ha nacido la carrera espacial. Claro. O sea, yo, por ejemplo, no puedo saber a qué sabe un yogur de limón si no me he comido un yogur de limón. A ver, que la comparativa es un poco sencilla, pero lo hago para que se pueda entender generalmente. ¿Vale? O sea, yo no voy a proyectar sobre una cosa que yo no sé. O sea, no voy a proyectar, por ejemplo, voy a hacer un submarino para que pueda bajar a 8.000 metros. Y claro, otra gente me diga, ¿has pensado en la presión barométrica de... Ah, pero hay presión barométrica. Es que nadie me había dicho nada. O sea, si yo no tengo los datos, no puedo hacer una cosa en condiciones. Con lo cual, la pregunta de siempre es esta. O sea, los alemanes, por mucho que quieran decir que bueno, hacían mucho a lo loco y tal. A ver, los alemanes, en el aspecto, por ejemplo, monetario, han sido siempre muy, muy, muy concretos, ¿eh? Y los proyectos, o sea, se pagaba muy caro el querer engañar al gobierno con un falso proyecto. O sea, te voy a enseñar ahora otro invento nazi que da mucho miedo. Ah, sí, eso lo vi, eso lo he visto. Eso es una variante de la Gran Berta. Sí, la Gran Berta, correcto. Esto pero es... esta iba sobre raíles, ¿eh? Sí, este era un tanque. Era un tanque sobre... tenemos explicativa. Esta se sabe que disparó 2 veces. 2 veces. Y la Gran Berta está dentro de una montaña, en una especie de cueva. Sí. Y entonces, pues, bueno, el problema principal de la Gran Berta es que claro, a ver, la gran potencia de tiro que tenía. Es que no se ve muy bien, pero ahí está la comparativa de lo que era el proyectil en relación a una persona. O sea, una persona una burrada, ¿no? Y el problema era que cada vez que disparaba, tardaban más tiempo en rearmarla, o sea, en reorganizar todo el desbarajuste que se organizaba. Porque claro, es lo que decían, que tenía tal retroceso que la mayoría de las veces incluso se descarrilaba. Claro, es un impacto. Sí. O sea, para que la gente se haga una idea, vamos a poner una imagen que es bastante interesante y verás el tamaño. Ay, no, esta no es. La venden como la Gran Berta, pero si miras la relación de tamaño en relación a la otra, esta es la que iba sobre rieles, ¿eh? Esta iba sobre rieles. Sí, pero la Gran Berta también iba sobre rieles. Sí, pero la Gran Berta, la diferencia que era el mismo principio que este cañón se utilizó más veces porque este cañón era era cerca de un 400 y pico milímetros, o sea, era una burrada. Pero si te fijas, el cañón es tan pequeño que no cabe una persona de pie dentro del cañón. Claro, sí, la Gran Berta cabe, vamos. En la Gran Berta cabía una persona de pie en la salida del cañón. Y esto es una variante, o sea, esto es anterior a la Gran Berta. El problema. Sí, tanto. Sí. El problema que tenían era que, bueno, menos mal, que tenían ciertos fallos en lo que eran los cálculos de diferencia de tamaño, diferencia de estructural, o sea, de presión estructural. ¿Y qué ocurría? Que claro, este cañón además, se construyeron más porque se ven por ahí detrás, bueno, se construyeron una serie de... Esta es la Gran Berta. Ahí tenemos la Gran Berta, sí. Y la Gran Berta aquí en la cabeza del cañón, y esta es una réplica, o sea, es una reconstrucción, y está mal hecha porque fíjate que el tanque es más pequeño que la gente que está subida en el cañón. Sí, claro, evidentemente. Parece el tanque parece de los Hyperman. De los Matchbox. Vale. Quiero decir, pero bueno, ya quieren explicar. El problema de cuando desarrollaron la Gran Berta
es que era, claro, no era solo la fatiga estructural, sino la fatiga del material a la hora de cada vez que se disparaba. Claro, ya digo, la primera vez que dispararon, hubo retroceso, se salió de la vía, bueno, se rompió y todo, o sea, se partieron ejes, bueno, una historia. Y tardaron varios meses en reconstruirla. Cuando la reconstruyeron, dijeron que habían hecho ciertas cosas, mejoras para evitar. Por ejemplo, esta versión es la versión que salió posteriormente, que lleva una estructura, una sección, que era para evitar lo más posible el retroceso. Sí. Para anular el retroceso. Pero claro, una cosa que descubrieron y una cosa que es habitual, que se utiliza, por ejemplo, en los acorazados, en los tanques, es que los cañones sin retroceso, o sea, los cañones que llevan este tipo de pieza, tienen menos alcance. Porque claro, el retroceso lo que hace, el anular el retroceso lo que hace es perder fuerza de inyección, de expulsión a la vaina, digamos, al proyectil. Y entonces, cuando hicieron esta variante, pues el problema es que perdió efectividad. Pero da igual, efectividad eran 50 kilómetros, entre 50 y 100 kilómetros podían llegar a alcanzar. Claro, el problema de cuando inventas una cosa que va además sobre ser rieles es su seguridad. Se ve a leguas. Entonces, ahí tenemos una copia de la pequeña. Esa es la pequeña, sí. Claro, el problema es dónde la escondes, dónde la guardas, cómo la llevas para que no se vea mucho el tema. Y entonces, y por último, sabiendo las necesidades de recuperación de un proyectil a otro, ¿cuáles son los objetivos más eficaces para este tipo de armamento? Claro. Se descubrió que era esas ciertas voladas que tenía Hitler. Hitler lo quería, bueno, es el famoso dicho, Hitler lo quería todo a lo grande. Y antes ha sacado, por ejemplo, una maquetación de Berlín que era estructuralmente hoy en día sigue siendo imposible. Porque quería hacer edificios que eran como 20, 30 veces el tamaño, por ejemplo, del Reichstag o del Bundestag, por ejemplo, y son edificios grandes. Pues tú imagínate ese edificio multiplicado por 20 en tamaño majestuoso, inmenso, ¿vale? Se le iba la cabeza, o sea, en ese aspecto pues tenía problemas de este tipo. Y entonces, pues, que mira, por ejemplo, se encabezonó, y menos mal que no salió, se hizo se hizo solo una unidad y se hundió en un pantano, en una zona pantanosa, de un tanque, o sea, un nuevo Panzer. Ese Panzer llevaba, por ejemplo, querían que llevara este tipo de cañón, que es no es el Berta, pero es un cañón de muy, tú imagínate el tamaño. O sea, tú imagínate un tanque del tamaño de la mitad de la gran Berta. Las cadenas, o sea, el tonelaje. Y ya se le había avisado. Entonces, no era eficaz. No era eficaz porque a la primera de cambio, en una zona, digamos, de terreno inestable, empezaron a moverlo y se hundió. Literalmente se hundió y no se recuperó. Y claro, porque es que cualquiera sabe que tanta tonelaje en relación a los tamaños y las orugas y tal, pues te juegas eso. Claro, lo que dijeron, por ejemplo, cuando sacaron el Panzer IV, que decían, es que esto es lo más. O sea, ya este tanque va a ser muy grande, ¿no? El Panzer IV. El gran secreto que tenían en las fábricas, como vemos aquí en la foto, las fábricas de acero. Sí. Bueno. Hay una cosa que la gente que no sabe, las voy a buscar porque es muy curioso, nos vamos a reír mucho, pero fue uno de los inventores que engañaron al enemigo. Ahora busca la foto, sí que sigo comentando, busca la foto. ¿No será lo de los tanques inflables? Sí. Oye, buscando la foto. Eso es posiblemente la mayor y mejor maniobra
de disuasión o desviación del tema, la mejor de la historia. Yo, mira, yo creo que hasta los romanos se hubieran quitado el casco, decir chapó. Porque sí, es lo que estaba buscando. sí, no, pero si lo encuentras, buscando. se lo encuentras tela marinera, porque tú imagínate encontrarte un campo de tanques, imagínate un avión explorando una zona y diciendo, no, Claro. no vayas por allí, que en la colina aquella hay como 40 blindados, nos van a barrer. Ya resulta que los 40 blindados eran de como Aquí lo tenemos. Aquí ahí. lo tenemos. Crearon Claro, un ejército entero entre tanques, camiones, sí, motos, coches, e incluso soldados que lo hicieron. sí. Y claro, empezaron y lo tiraban allí bomba y no mataban a nadie. Claro que iban a matar, si eran todos hinchables. ¿Sabes? Pero ahí incluso hay un vídeo de propaganda precisamente de los americanos en el que, por ejemplo, se veían como los vehículos se movían, que era lo más puñetero. Y era como eran inflables, resulta que decían, bueno, pues si perdemos a un soldado, pero hemos perdido un soldado, pero... Que tiraban cuerda o ponían a alguien dentro y lo hacían mover por dentro. Pues mira, te voy a decir, y nosotros aquí en Cataluña que lo hacemos, o sea, los gigantes, Sí, gigantes sí, sí. los gigantes van con una estructura de madera que te pones a los hombros y empiezas a moverte. A bailar, sí, sí, sí. Aquí hacían un tanto de lo mismo, había una estructura interior que el tío cogía y daba, o sea, levantaba un poquito y daba pasitos. Claro. Claro, desde el aire tú no ves, tú no sabes, o sea, tú no estás viendo los pies, tú estás viendo un blindado, Un un tipo. blindado, sí, porque hay fotos que te voy a buscar otra, por ejemplo, que lo ves, esta misma, por ejemplo, que voy a poner ahora, si me deja bajarla, te la pondré en un momentito para que la veas. No, ahí, Es brutal, o sea, el parecido a un tanque real es alucinante. a ver, por ejemplo, esto o sea, tú Aquí, lo confundes esta desde de el aire, aquí, lo confundes con un mira, Sherman. ahí lo tienes. Claro, esto es un Sherman Patton. Sí, O sea, sí. si tú lo miras, dices, esto es un Sherman. Y en Y tú cambio imagínate, se ven las arrugas ahí de la tela, pero es un claro, tanque sí, hinchable. pero ves, por ejemplo, estás viendo las hierbecillas y toda la historia, Claro, y claro, parece camuflaje, medio camuflaje. Y claro, si encima resulta que esto tú estás viendo desde el aire, los observadores, o desde una colina muy lejana y estás viendo que eso se está moviendo, sí, sí, y claro, claro, evidentemente. a ver, tú le dices a una unidad de blindados Panzer y le dices, no, hay que irse hacia otro lado. Ahí hay, a ver, un número X de blindados americanos. Aquí esta gente nos barren. Sí, sí, Lo era hacían, terrible, era lo hacían, terrible. lo hacían para desviar la atención, por lo que ocurría habitualmente. Tú imagínate, esto lo haces en una colina, que le vendes al enemigo que esa colina es porque van a porque van a hacer un recorrido hacia un pueblo X, y mientras, por ejemplo, les da tiempo a todo lo que es el resto del ejército real, coger, por ejemplo, a lo mejor por el sur, coges otra ruta, los rodeas y estás ganando tanto terreno como la superioridad, digamos, estratégica en el lugar. Y es lo Sí, que sí. ocurría. Es lo que Lo ocurría. hicieron aviones, coches, camiones, de todo, de Pero es todo. que, te digo, los alemanes, por ejemplo, yo creo que les faltó eso. Yo creo que les faltó la pericia y la originalidad que tenían los americanos, por ejemplo. Porque hay que reconocerlo, hasta que no entran los americanos, ni los británicos habían hecho eso, ¿eh? O sea que no, Luego Estados Unidos se la devolvió, ¿eh? Luego Estados Unidos se la devolvió y usó lo mismo. Por ejemplo, te voy a ver una foto de los aliados, también con tanques hinchables, sí, y también se la jugó y cayeron en su propia trampa, ¿eh? O sea sí. que bueno, se jugaron los dos a una partida de ajedrez. Bueno, es que lo hacían Pero para bueno, eso. Eh,
lo hacían para eso y que no recuerdo, estaba mirando y no me acuerdo ahora de Esta, mira, estos son los aliados. esos son los aliados. Pero lo mismo, es el mismo tal, o sea, es la misma estrategia, ¿eh? Bueno, claro. Te voy Y a aquí mandar sí una. consiguieron engañar a Hitler, ¿eh? Aquí engañaron a Hitler, ¿eh? Bueno, No, lo que menos se pensaban los nazis es que los americanos usarían la misma estrategia. sí. A ver. Bueno, en realidad era muy normal, ¿no? Era muy normal no había tanta diferencia realmente con los distintos bandos, ¿no? O sea, Claro. y decimos que los alemanes, pues, tecnológicamente estaban muy avanzados. Pero recordemos que es que, por ejemplo, en cierta manera, los alemanes llevaban como 20 años. Hubo un momento en que había, incluso eran 20 años de ventaja tecnológica en De relación ventaja, a lo que les sí, sí. rodeaba. Recordemos que aquí en la puesta en marcha o la puesta en escena de la utilización en la guerra española, tanto unos como otros se dedicaron a traerse el material que ellos querían saber si funcionaba. Sí, sí, está clarísimo. Y claro, a ver, recordemos que, por ejemplo, vienen los Henkel, vienen los Junker, vienen los Messerschmitt. Aquí en España, contra los aviones que habían sido, que eran soviéticos, que eran alquilados. Y resulta que, lo siento, pero el Mosca soviético, pues era un juguete, digamos, desarrollado a partir de los aviones restantes de la Primera Guerra Mundial. Tecnológicamente era muy inferior. Y luego, claro, te encuentras con cazas como los Messerschmitt y los bombarderos Junker, pues eso de entrada. Luego los submarinos alemanes, por ejemplo, pues eran muy superiores. El tipo de acorazado, destructores, o sea, bueno, recordemos, por ejemplo, que se equivoca también Alemania, gracias a Hitler, también en la Marina, al querer hacer superacorazados. Y había gran parte de la Kriegsmarine que les estaba diciendo, en lugar de gastar el dinero, o sea, esas brutalidades, en 2, 3 barcos superacorazados, es mejor conseguir barcos de tonelaje medio, más rápidos, con gran potencia de fuego y tener más unidades, tener muchas unidades de eso. Hitler no, bueno, él estaba súper contento, él quería su Bismarck y su Tirpitz y en eso se equivocó, quiero decir, que bueno, la parte buena es que se equivocó a la hora de encabezonarse en querer tener el convencimiento de que uno grande puede con 20 pequeños. No, o sea, ya se demostró. Y entonces, pues, básicamente es eso, que la tecnología alemana, pues, era muy superior. Pero también tenemos que recordar que son los británicos con su radar los que pegan un salto cuantitativo. Los alemanes tenían otro tipo que era derivado del sonar, que era como una especie también de radar, pero con sonido, digamos, o sea, con señal de rebote. El radar es una onda de radio y el sonar, por ejemplo, incluso que había ciertos aviones, los Henkel, por ejemplo, llevaban, en lugar de un radar, llevaban una especie de ruedecita, o sea, un aparato que estaba derivado del sonar de los submarinos y de los barcos de guerra alemanes. Y lo que hacían era, por rebote de sonido, tal como rebotaba, bueno, son dos maneras de ver el mismo proyecto, o sea, el mismo resultado, ¿no? Pero quiero decir que los alemanes, por ejemplo, pensaban que eso era superior. Una cosa, por ejemplo, que dejaron de lado y que posteriormente hay ciertas naciones que ha llevado a cabo, lo ha relanzado, que recordemos que era una variante como si fuera la campana, porque era muy parecido, porque era un aparato tipo blindado, pero que tenía como una especie de pantalla
como una especie de radar, o sea, una pantalla así semicircular, que generaba un infrasonido de muy alta potencia. Ujú. Y se sabe perfectamente que se utilizó como práctica en ciertos sitios, en un lugar, que es, por cierto, ese lugar ha estado visitable durante muchos años, pero por alguna razón lo derribaron, o sea, lo barrieron entero. Y la historia estaba en que ese infrasonido convertía como si fuera papel quemado, en ceniza prácticamente, todo lo que tocaba. Una especie de láser, ¿no? Tipo láser, pero con infrasonido. Sí, sí, ostras. Cuidado. ¿Vale? Con infrasonido, no ultrasonido, no. Con Sí, sí. infrasonido de alta potencia. Y se sabe perfectamente que se utilizó en un campo de prueba y utilizaron a gente, por ejemplo, pues lo que siempre fue. Prisioneros. No, no, fue antes de la guerra. Entonces no tenía todavía ni prisioneros ni nada. Cogía a vagabundos. Bueno, sí, igual lo mismo, sí. Sí, cogía vagabundos y gente que les prometían, o sea, les pagaban un dineral en aquel entonces, porque no sé si era un marco o 2 marcos. De la época de los años 30, pues era bastante, finales de los 30 ya era bastante. Y el caso es que, por alguna extraña razón, ese proyecto lo dejaron, o sea, se quedó parado, terminó la guerra, fue abandonado, o parecía que había quedado abandonado, pero resulta que nos encontramos con que en los últimos años, los últimos 20 años, nos podemos encontrar con varios países en los cuales su policía, sus cuerpos de seguridad del Estado, usan un vehículo que produce malestar en la gente, o sea, pero o sea, Mareos, mareos, sí. mareos, vómitos y diarreas. ¿Qué digo? Digo, acaban rápido con el problema, porque de los mareos, bueno. Te puedo hacer una pregunta, Juan Carlos. ¿Tú crees que con la tecnología nazi, la que hemos estado viendo durante todo el programa, si algún loco de estos que hay hoy en día se le ocurriera volver a usarla, podría acabar dominando el mundo como hizo Hitler? Por suerte, no. Por suerte, porque hoy en día es anecdótico, pero son tecnologías que están muy superadas, por suerte, como digo yo, ¿vale? Pero tú imagínate si algo que si llevamos años y años y décadas buscando. Pues todo el mundo habla del proyecto fantasma, la campana, el G-Glock. Claro, es que hay proyectos que no se sabe el alcance que tenían. Bueno, pero lo están buscando. Sí, sí, claro. ¿Vale? Y no estoy hablando no, 4 mataos que creen en los ovnis y demás que están buscando la campana. No. Recordemos que incluso cuando los alemanes fueron de los primeros que montaron una base permanente en la Antártida. Sí. Una Sí, base con capacidad para barcos, o sea, para que llegaran, o sea, un puerto con barco, un puerto un puerto protegido para submarinos, vehículos y demás, dentro de lo que era la montaña de hielo. O sea, construyeron unas instalaciones. Se cree que la campana terminó allí, antes de terminar la guerra. Porque supongo que ya pensaban en la posibilidad de, a lo mejor podían pensar incluso en el llegar a un acuerdo de paz compartiendo cierta tecnología, ¿no? Posiblemente. El caso es que la base es tomada por los americanos. Hay un acuerdo por el cual los americanos se tienen que retirar porque recordemos que la Antártida es tierra de paz, o sea, es tierra libre. Entonces, una invasión, aunque se esté en guerra, da igual, pero una invasión hacia una base que teóricamente es neutralidad total, todas las bases son neutrales, ¿vale? Y entonces resulta que tuvieron que devolver. Pero si uno mira el mapa donde se encontraba la base alemana y ves a todo su alrededor las bases que se construyeron posteriormente, te encuentras que
incluso hasta Japón tiene montada una base permanente cerca en el círculo, o sea, alrededor. Los soviéticos no. En cambio, los soviéticos son de los que más lejos están de esa base. Pero, ¿qué ocurre? Que esa base, lo más lógico y normal es, si es de Alemania, ¿vale? Cuando terminó la guerra, una vez solucionado el problema, ¿de quién tenía que haber sido? De Alemania, ¿verdad? Porque Alemania posteriormente, en lugar de utilizar sus instalaciones, construyó otras alrededor, está a unas 40 kilómetros de distancia. Porque haces una instalación permanente y no aprovechas, o sea, para hacer una nueva y no aprovechas la original, que por todo derecho internacional te pertenece, aunque hayas perdido la guerra. Pero estamos hablando de la Antártida. Y entonces, claro. El problema está en que los americanos se retiraron, pero no se sabe cuando se retiraron qué se llevaron, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, el problema es que es eso, que en cierta manera, ¿ves? Dices, sí, que la tecnología de los reactores, de los aviones a reacción, se desarrolla a partir del M262, la Svalbard, la golondrina, y del Henkel que hemos visto antes, que el avión invisible se desarrolla a partir también del Henkel en cuestión, ¿vale? Que eso sí que es visible, aunque sean aviones invisibles, pero son visibles. Pero claro, hay todo ese paquete de elementos, de inventos, que no se sabe hasta qué punto se desarrollaron o no, que realmente no hemos visto a la luz, o sea, no ha salido a la luz. Nadie, por ejemplo, ha desarrollado un supercohete a partir de la campana, por ejemplo. No, nadie. ¿Vale? Entonces, claro, todos esos proyectos que son llamativos porque te llama a decir, bueno, como yo no sé exactamente lo que era o lo que dejaba de ser, yo siempre he pensado por las características que tenía, de que prácticamente lo que era es un motor ya, pero o sea, para ir a la luna o para ir como de entrada para un orbitador, o sea, con un motor para atmosférico y un motor estratosférico. Y bueno, no sé exactamente si es que a lo mejor los americanos recuperaron la campana, pero es lo que hablamos. Una cosa es conseguir tecnología, ya sea de los alemanes o sea, ya sea extraterrestre, y luego está la capacidad de poder duplicarla, o sea, replicarla, ¿no? Porque si no sabes exactamente cómo funciona, tú puedes tener buenos ingenieros y decir, sí, porque este cable, pero si no tienes la esencia del proyecto, es difícil de poderlo desarrollar. Y yo creo que los americanos lo que hicieron fue eso, recuperar tecnología toda la que pudo y a partir de esa tecnología desarrollar lo que pudieron. Y bueno, por eso, porque terminaron una guerra y empezaron otra, al fin y al cabo, que es la Guerra Fría con los soviéticos. O sea que al fin y al cabo nunca pararon de trabajar con el armamento, la carrera armamentística. Con lo cual, pues básicamente es lo que tenemos hoy en día, que tenemos muy bonitos proyectos alemanes, llamativos. Pues tú imagínate cómo sacado antes, ¿no? Que hubiera cambiado, hubiera sido diferente y la primera retransmisión de un hombre en la luna hubiera sido los alemanes. Hubiera sido la hostia, vamos. Recuerda una cosa, ya no me he acordado, y es una onda de radio que sigue viajando desde hace lo menos 80 años, que es la primera retransmisión por radiotelevisión de unos Juegos Olímpicos. Ostras. Que son los Juegos Olímpicos de Berlín. Cuando el negro levantó el puño, ¿no? Sí, bueno, cuando Hitler dice quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de la Paz. Como decía él, de la paz. Sí, de la paz. ¿Vale? Pues mira si estaban avanzados. Una retransmisión de radio-televisión. Ostras.
cuando los americanos, por ejemplo, la radio televisión no la tenían. Tenían Sí, la sí, no, radio. bueno, hemos explicado antes el tema de las videoconferencias en aquella época, Claro, que no existían los móviles, imagínate, sí, sí. claro. ¿Por qué haces? O sea, si Hitler en realidad tenía muy claro el asunto, yo creo que lo tenía muy claro. Y yo creo que una de las cosas que más le llamaba la atención es la carrera espacial, la carrera por llegar primero a la Luna. Tú imagínate que no hay la guerra o la guerra se hubiera desarrollado de otra manera y llegan los primeros los alemanes. Y la primera retransmisión de radio-televisión, Tierra-Luna, Luna-Tierra, y en lugar de ser años después Nixon, Lo hacen los alemanes. lo hace Adolf Hitler. Hombre, es que de hecho llegaron a la Luna gracias a los nazis que estuvieron en Estados Unidos. Al fin y al cabo, lo único que cambiaron era el escudo. Exactamente, exactamente. Básicamente, ellos desarrollaron simplemente lo que ya estaban desarrollando en Alemania. Sí, sí. Por eso te digo que hay ciertos elementos históricos que dices, pues mira, me alegro que no pasara así, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, tampoco sabemos exactamente. Yo no me voy a meter en historia profunda, ¿no? Eso es que camisa de 11 varas, no me voy a meter. Y básicamente, pues esto es lo que no sé si tienes otro por ahí. No, yo creo que hemos tocado ya todos los palos. Yo creo que ya hay bastante inventos. Hay muchos Mira, más. Bueno, tenemos la máquina Enigma, que ya la hemos visto también. Una máquina que era una brutalidad para la época de descifrar las conversaciones, que se ha tardado muchos años en conocer cómo funcionaba. Y una de las máquinas más efectivas de los nazis, la Enigma, ¿eh? Pues sí. Bueno, te he enviado lo que era la estructura, está por el WhatsApp. Te he enviado la estructura de que había aguantado, y sí, está de pie. Sí, esta es la estructura de la que había aguantado la campana. La campana, sí, la conozco. Pues La conozco. ya digo, y bueno, pues si alguien, por ejemplo, pues quiere visitarla, sigue estando, o sea, no la han tirado abajo, porque he visto un reportaje de hace poco en el que hablan precisamente de la estructura, de la zona y eso, y yo creo que es interesante por lo menos para decir... La ponemos aquí para que la gente la vea. Y bueno, pues hoy en día que todos viajamos bastante, nos hemos vuelto bastante viajeros en lo que podemos, pero... Lo que podemos y lo que nos dejan. Nos dejan, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, decir, oye, mira, si voy a hacer una escapada loca a Alemania y hacer una escapada loca y ver esto, o sea, verlo en persona y hacerte una idea de qué, o sea, qué función, ¿no? O sea, qué manera de hacer una cosa para algo que realmente no sabemos, porque todo es a base de suposiciones, ¿no? De gente, o sea, de gente que estuvo en el proyecto y que comentó ciertos elementos que habían ocurrido, pero realmente es muy, muy, muy secreto. O sea, si la enigma era enigmática, era difícil de pillar. La campana para mí la campana de Glock es también es la quinta esencia del misterio en la tecnología alemana. Sí. Pues claro. Pues Juan Carlos, ¿qué? Pues lo dejamos aquí. Sí, sí. Creo que hemos tocado bastantes cosas de los nazis, sus inventos, cosas que después se ha aprovechado, se ha aprovechado a nivel armamentístico, a nivel de la NASA, a nivel científico. Dale cuenta que también hemos hablado, por ejemplo, que hablaremos en otro programa, no dejaremos el enlace aquí, del terrorífico Dr. Mengele. Ese no hemos hablado. Y los experimentos que hacía con niños, con embarazadas, bueno, una burrada, intercambiando cerebros entre perros y personas también, y cosiendo a los niños por la espalda y cosiéndole a la madre las bocas para que no pudieran comer y saber el tiempo que tardaría en morir el embarazo, su niño en la barriga. O sea, atrocidades que hablaremos aquí de Mengele, porque eso no se puede volver a repetir nunca jamás. Y luego algunas de esas investigaciones
se han usado en Estados Unidos a nivel científico, pero claro, evidentemente Mengele incluso echaba lejía y colorantes en los ojos para cambiar el color de los ojos oscuros Sí, a que fueran probar, rubios. Sí, o sea, o azules. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay que explicarlo muy bien y con mucha cautela, porque es un tema que puede herir muchas sensibilidades. Nosotros lo dejamos hoy aquí con los inventos nazis, esos ovnis nazis que existían, que seguramente son los precursores a los ovnis muchas veces avistados y que está utilizando la NASA en la Área 51. Hemos visto aquella campana en el cual habían aquellos símbolos que eran iguales que los que se encontraron en Roswell con el presunto platillo volante que después dijeron que era una sonda, pero los números son los mismos que había en la campana nazi, mucha casualidad. No creo en la casualidad. Pero yo no creo en casualidades. Gracias, nos vemos la semana que viene y gracias por alumbrarnos con tu inteligencia como siempre y el placer de tenerte aquí en las cámaras. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes esperamos aquí en Curiositats TV con un servidor David Flor de Curiositats TV y Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos. Hasta la semana que viene, amigos. Si te ha gustado este contenido, búscanos en todas las redes sociales por nuestro nombre. Y si realmente quieres ver el contenido al completo, puedes buscarnos en la plataforma de YouTube por Curiositats TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Es totalmente gratis y podrás disfrutar de todos nuestros programas. Hasta luego.